Buenos días, mis hermanos. Hoy quiero que conversemos y reflexionemos un poco respecto a la obediencia. Nosotros vemos a través de toda la escritura que Dios lo que nos pide a nosotros es que seamos obedientes. Nosotros un ejemplo claro de obediencia lo vemos en la vida de Jesús. Cuando era chico, la Biblia nos enseña de que Él fue obediente a sus padres. Y después cuando comienza su ministerio público, también Él muestra obediencia. Él fue obediente a su padre todo el tiempo. Pero es interesante ver que la obediencia no es simplemente hacer lo que nos dicen, sino hacerlo viniendo de parte de Dios, es hacerlo con gozo. Nosotros muchas veces como padres podemos ver hijos que nos obedecen, pero muchas veces no lo hacen con gozo. Lo hacen muchas veces porque, bueno, no tengo más opción y lo hago. Y esa no es el tipo de obediencia que Dios nos pide a nosotros. Dios nos pide que le obedezcamos en amor, con gozo. Nosotros vemos en la parábola del hijo pródigo, vemos que el hijo mayor, el que se queda con el padre, se molesta cuando el hijo pródigo regresa y el padre lo viste, le da un anillo, hace un sacrificio. El grande, el hijo mayor le reclama. Oye, yo me quedé aquí siendo obediente y a mí no me das nada, nunca me has dado nada. Vemos que la motivación de la obediencia de él era equivocada, porque él estaba esperando algo a cambio. Y es interesante porque nosotros debemos aprender a obedecer a Dios con gozo, solamente por el simple hecho de que Él es Dios. Nosotros no vamos a poder entender realmente cuando Dios nos pide algo. Puede ser que hoy, en este momento, no veamos el por qué, pero Él sí. Y debemos de recordar que Dios es omnipotente y su voluntad se va a cumplir siempre por encima de la nuestra. Eso lo vemos en el pasaje de Daniel, en el capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Y hoy quiero poner un poco en contexto esto en función de la historia que venimos analizando, que es la historia de Jonás. Nosotros vimos ya que Dios manda a Jonás a Nínive. Jonás predica el evangelio de arrepentimiento en Nínive. Les dice que se arrepienta porque Dios va a destruir la ciudad en 40 días. Y al final del capítulo 3, después de que Jonás termina de hablar la palabra de Dios, de anunciarle a los ninivitas el mensaje de Dios, ¿qué es lo que nos dice el último versículo del capítulo 3 de Jonás? Dice así: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo el plan de destrucción que les había amenazado. Vemos que los de Nínive se arrepienten. Los de Nínive se arrepienten por el mensaje de Dios a través de Jonás. Pero ahora veamos qué pasa con Jonás. Dios lo manda a decirles que se arrepientan, que va a destruir la ciudad. Miren, nosotros sabemos que los asirios eran un pueblo malvado, un pueblo malo, enemigo del pueblo de Israel. Y probablemente en la mente de Jonás estaba la esperanza de que Dios los destruyera. Y de eso tenemos que tener cuidado. A veces confundimos nuestros propios deseos egoístas y los confundimos con los de Dios. O sea, hacemos lo que Dios nos pide, pero esperando que se cumplan nuestras metas, no las de Dios, o que salgamos beneficiados nosotros, no que se cumpla el plan de Dios. Porque vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 1, acerca de la reacción de Jonás. Dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Vemos que Jonás
Número uno, la misión de Jonás tiene éxito. ¿Y cuál es la reacción de Jonás? Se enoja. Se enoja porque no ocurre lo que él esperaba. Pero entonces la motivación de Jonás era incorrecta. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Nosotros debemos de obedecer a Dios con la convicción de que es lo mejor para nosotros, que es lo bueno. Nosotros debemos de obedecer a Dios y dejar los resultados a Él, confiar en Él. Pero aquí vemos que Jonás se enoja. Pero vean ahora en las mismas palabras de Jonás lo contradictorio de la actitud de Jonás. En el versículo 2 dice así: entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Vean qué contradictorio el mensaje de la respuesta de Jonás. Él aquí estaba hablando de un Dios misericordioso. De hecho, le dice que es un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Y no son esas cualidades precisamente las que salvaron a Jonás en el capítulo 2 cuando él oró a Dios, que estaba en la boca del pez, que decía que sentía morir. Clamó a Dios y le dice: tú eres un Dios misericordioso, un Dios que perdona. Rescátame de la muerte. Y ahora esas mismas virtudes de Dios son las que a Él le molestan que tuvo para con los demás. Y a veces somos así. Queremos que Dios sea bueno, misericordioso, bondadoso con nosotros. Pero cuando Dios lo es para con los demás, muchas veces nos molestamos. Sentimos envidia o sentimos enojo. Y pensamos, bueno, ¿por qué Dios es así con esa persona? Pero acabamos de leer que Dios es soberano. Son los planes de Él. Y es de eso, hermanos, que tenemos que tener cuidado, de que nuestro corazón no se contamine, así como oramos a Dios para que nos ayude, nos rescate. De igual manera debemos orar y pedir y alegrarnos y gozarnos cuando Dios rescata a otras personas de su propia destrucción. Nosotros debemos de entender que Dios quiere el bien para todos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 15, versículo 7, dice de la siguiente manera: de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Si el propósito de Dios era que los de Nínive se salvaran y eso le provocaba gozo a Dios, ¿no debería también de provocarle gozo a Jonás? Pero resulta que no es así. Jonás no se llena de gozo, sino al contrario, se enoja, se molesta. Y veamos, fíjense al grado que llega Jonás, que en el versículo 3, miren lo que dice: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Vean al grado que llega el enojo de Jonás, que ahora cuando en el capítulo 2 le está diciendo: sálvame, devuélveme la vida, y queda agradecido con Dios, ahora le dice: quítame la vida. No es incoherente. Vean el hombre ante Dios cómo puede responder de diferentes maneras. Primero le pide que lo salve y ahora está tan enojado que le dice: quítame la vida. No es una actitud, o a veces no actuamos de manera ingrata para con Dios. Pero Dios es un Dios compasivo, misericordioso, pero también es un Dios que es condescendiente. Él no tiene que darnos explicaciones a nosotros, pero más sin embargo, con Jonás
lo hace. Y así como lo hace con Jonás, lo hace con nosotros. Tenemos un Dios condescendiente. ¿Y qué le dice Dios en el versículo 4? Vean lo condescendiente que es Dios. Le dice, el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Nosotros vemos que Dios siempre, sin tener Él la obligación de hacerlo ni darnos explicaciones, pero se acerca y le pregunta, ¿te parece que debes enojarte tanto por esto? Sabiendo Jonás todos los atributos de Dios. Y vean que Dios siempre se acerca al hombre con preguntas. Vemos en el jardín del Edén que le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? A Caín, antes de matar a Abel, le dice lo mismo. ¿Por qué estás tan enojado? Dios nos da la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra condición. Y esto es lo que yo quiero traer a reflexión a ustedes hoy. Que nos preguntemos muchas veces cuando estamos enojados o molestos con Dios, o cuando no hemos recibido de Dios lo que esperamos, que nos preguntemos, ¿por qué estoy tan enojado? O cuando le obedezco, o cuando oro y no recibo lo que le estoy pidiendo a Dios, que reflexionemos. Como le dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces, hermanos, cuando obedezcamos a Dios, obedezcámoslo de corazón, con gozo, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto. Que Dios les bendiga, mis hermanos.